La televisión siempre es un campo de batalla política, pero la derecha se ha caído en su propia trinchera. Se empeñaron en convertir el programa de Broncano en una operación anti-Pablo Motos y ya se deben estar arrepintiendo. La audiencia ha aceptado el desafío. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, la España de Broncano. Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. Hay un programa nuevo en la tele del que todo el mundo habla. Es la primera vez que se puede ver esto en todo el mundo, en RTVP, y se puede ver en todo el mundo. ¿Se puede ver en todo el mundo? Es increíble. ¿Pero en concreto en televisión? Es La Revuelta, dirigida por David Broncano. Se emite en la 1 de Televisión Española y es el nuevo nombre de un programa, La Resistencia, que se emitía en la plataforma Movistar Plus. La Revuelta ha llegado a Televisión Española con mucha polémica. La batalla interna sobre si contrataban o no a David Broncano provocó un cisma total en la dirección del ente. Acabaron cesados el director de contenidos y hasta la presidenta. De la llegada de La Resistencia a Televisión Española se ha dicho de todo. Tanto se dijo que Broncano dedicó el principio de su primer programa a desmentir bulos. No me ha puesto a mí Pedro Sánchez aquí como si fuese yo su primo tonto del pueblo. Esto no ha pasado. No me hace falta. ¿No somos los sicarios del perro? ¿No somos los lameculos de Puigdemont? Esto no es así. Yo no cobro 14 millones de euros. Lo he intentado, pero no los cobro. O sea... De La Revuelta, que es como se llama ahora el programa, también se dijo que era una apuesta absurda. Que un programa así no iba a funcionar nunca en prime time, que no tenía nada que hacer frente al rey de la noche en televisión, Pablo Motos, y su hormiguero. Porque el hormiguero, amigos, es España, y Broncano, un fenómeno de YouTube. Y sin embargo, al segundo día de emisión... Hoy sí lo puedo decir, ¿no? Ayer se hizo el programa. Ayer se hizo. Y fue el programa más visto del día en la televisión en España. Al segundo día, Broncano le gana a Pablo Motos en audiencia. El tercer día, también. El cuarto no lo sé, porque el dato sale después de que publiquemos este episodio, pero da igual. El trono del hormiguero se tambalea después de 18 años de emisión y 10 años sin rival. Broncano lo celebra golpeando y besando un bombo decorado con la bandera de España. Niño, bien de populismo, el bombo de España, niño. La competencia entre David Broncano y Pablo Motos no es solo corporativa. No solo chocan los intereses de dos cadenas. Hay algo más en el ambiente. Como cuando Javier Sardá superó a Pepe Navarro. O como cuando José Ramón de la Morena superó a José María García en las noches de la radio deportiva. Todos los invitados que han ido a La Revuelta han soltado algún comentario. Alguna pista de ese deseo colectivo de una parte de España para que Broncano pueda con Pablo Motos, hasta ahora intocable. Nada, bien, y enhorabuena porque nos han dicho que vais como Motos, ¿no? Vamos como... Estás a esto de barrerle. A esto. Broncano lleva 7 años haciendo este mismo programa. La primera persona que yo recuerdo muy fan de los primeros años de La Resistencia es una compañera de trabajo, alguna vez nos poníamos a verlo de reojo cuando había poca gente en la redacción, que se llama Marta Barandela. Hola, Marta. Hola, Juanlu. Marta Barandela es redactora jefa en eldiario.es, pero vamos, hoy la he convencido para que nos haga de broncanóloga, que compartamos aquí algunas de las impresiones de estos años viendo La Resistencia. Para quien no haya visto nunca o no entienda el éxito de La Revuelta, como se llama ahora, ¿cómo lo explicamos? ¿Dónde está la clave, Marta? Voy a decir algo de perogrullo, pero que en realidad no es fácil de conseguir. Yo creo que La Resistencia y La Revuelta triunfan porque son muy graciosas. O sea, porque tú lo ves y te ríes. Y eso ya digo que no es fácil de conseguir. Y luego tiene como un doble acierto en la forma en la que hacen las entrevistas, que es la gente que es más famosa se sale mucho del guión por el tipo de entrevista que hace Broncano, por ese lenguaje, por los silencios, por las preguntas del guión, por las que no son del guión, la mezcla de todo. Y luego, sobre todo, porque han conseguido demostrar que si te sales del foco en las entrevistas, encuentras oro. Es decir, a mí se me ocurre la entrevista a la embajadora de Polonia de la anterior etapa en Movistar, es graciosísima y no es un personaje evidente. El que tú digas de la entrevista a la embajadora de Polonia, nos va a salir una entrevista que la gente se va a mondar. Pues en este caso salió así, y le pasa también pues con todos los deportistas de disciplinas minoritarias, entre comillas lo de minoritarias.
que descubren a la gente. Luego la otra, el componente un poco de caos, surrealismo que rodea todo el programa, que tiene mucho que ver con el humor de Broncano. Y finalmente añadiría también que suman estas secciones breves de cómicos y cómicas que nos ves en el mainstream, o bueno, igual ahora sí, y que dicen discursos que no escucharías habitualmente, que creo que también es parte del éxito. Entonces el mix de todo eso, para mí, hace que agrupen un público joven o más joven que el de la televisión tradicional y que no había encontrado un programa como este ahora mismo en la televisión. Hay una paradoja casi histórica en La Revuelta, ¿no? Y es que los comentarios, las referencias entre acomplejadas y críticas al hormiguero no es que sean de ahora porque sean competencia en la tele ya generalista. Son comentarios que se han hecho siempre en La Resistencia, como comparando programas. Sí, es así, subyace siempre. Pero yo creo que nunca nadie se esperaba que acabase siendo tan real la broma con la comparación con Pablo Motos. En el primer programa se hizo referencias, pero en general se está intentando que sean más los invitados los que hacen las referencias a Pablo Motos y ellos quitarse quizá un poco del peso de pronto tener que mantener una batalla en las audiencias constante con Pablo Motos, porque eso también entiendo que es muy duro, te añade un elemento de presión muy grande y veo también inteligente que adopten un poco el discurso de nosotros venimos a hacer lo mismo, esto es lo que sabemos hacer y si esto no nos sale bien, pues a otra cosa. Fíjate que esto de que están intentando transmitir tranquilidad y que no están obsesionados, o eso dicen, con la competencia, me lleva a lo que vamos a escuchar ahora. En el equipo de David Broncano trabaja alguien que conocemos bien en eldiario.es, se llama Miguel Campos, es el jefe de guión del programa y es el que sale de vez en cuando desde arriba haciendo algún comentario, sacando imágenes a Broncano durante la entrevista. Bueno, le he pedido a Miguel que por los viejos tiempos nos cuente cómo viven el éxito de estos días. Hola Juanlu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el programa la peña está contenta, estamos contentos, se ven caras sonrientes, porque nadie esperaba estos datos, ni el más loco de nosotros había apuntado tan alto, pero es verdad que a la vez, bueno, pues la felicidad llega a donde llega. Yo que he trabajado en los dos sitios, en eldiario.es y en La Revuelta, te diría que el ambiente es muy parecido. Gente mirando una pantalla del ordenador y de vez en cuando dicen algún comentario jocoso y esperan a que llegue su hora de salida. Y además que esto de las audiencias, pues vete tú a saber, ¿no? Quiero decir que hoy estamos arriba, mañana estaremos abajo, dentro de 3 meses habremos desaparecido, quién sabe. O sea que también tu felicidad no puede depender del dato de audiencia. Así que todo el mundo tranquilo. Marta, todo este ruido de que Broncano es el anti-Pablo Motos ha generado una idea de Broncano que creo que es mucho más politizada de lo que luego realmente es el programa, porque La Resistencia, La Revuelta, no es el intermedio, no va de política, o no es la razón por la que la gente lo ve. Sí y no. Es decir, si tú ves La Resistencia o ahora La Revuelta, creo que sí que es evidente que lo que hay alrededor del programa se hace desde un marco de izquierdas, las bromas, los chistes que se meten, las cosas fuera de guión, reivindicaciones incluso que hay a veces, es decir, en su conjunto. Yo veo un programa que se hace desde un marco de izquierdas, pero eso no es todo lo que rodea a Broncano. Es decir, efectivamente a Broncano le sigue muchísima gente, muchísimos hombres, que desde luego no son feministas, no son antirracistas y no son de izquierdas, en suma. Y es gente que encuentra muy graciosa a Broncano y que es capaz de ignorar todo lo demás y se queda del programa con lo que le interesa, que es, me hace gracia Broncano. Me hablas de ese elemento, ¿no? De que es un público quizá mayoritariamente masculino y de hecho el programa ha recibido críticas, no quizá por comportamientos machistas descarados como en el caso del hormiguero, pero sí por tener un aroma muy masculino. Sí, es decir, si tú ves el programa, es evidente que está muy masculinizado desde la presencia pública, o sea, los fijos son 3 o 4 hombres y las mujeres son itinerantes, digamos, pues hay una sección de vez en cuando que incluye alguna, es decir, las tienes todas las semanas, pero a nivel representación pública es evidente que son muchas menos y que incluso como consecuencia las bromas que se hacen y el ambiente que se queda, como dices, es un poco machirulo a veces. El público, no sé si me atrevo a decir mayoritario, pero una gran parte del público de Broncano preferiría que no hubiera mujeres en el programa, que no hubiera ninguna. Entonces, para mí hay pocas, en cambio. Pero con todo esto y con muchos elementos en contra, es verdad que Broncano ha conseguido surfearlo y mantener las secciones que quiere tener en su programa de mujeres cómicas y no aceptar, que sería lo fácil,
que no haya mujeres en su programa. Es verdad que en esta temporada han estrenado como una tercera pregunta a las ya clásicas del programa, que es la de si eres más racista o más machista, que es muy interesante porque es verdad que al hacerla asumes que eres las dos cosas. Simplemente tienes que decidir cuál eres más. Pero tienes que ponerte ya en la posición de eres ambas cosas como somos todos ambas cosas. Y sobre todo, cuando tú lo escuchas como audiencia, también va para ti. Tú también tienes que responder a la pregunta de si eres más racista o eres más machista. Marta Barandela, compañera, muchas gracias. Muchas gracias, Juanlu. Con esta fórmula que nos explica Marta, La Revuelta ha conseguido ya ser líder de audiencia. 20% de audiencia a su hora de emisión. Le he pedido a la persona que más sabe de televisión en eldiario.es que nos analice estos datos. Es Marcos Méndez, director de bertele.com. Hola, Juanlu. Pues las audiencias lo que principalmente nos dice es que Broncano ha conseguido traer a más gente a la televisión. El Hormiguero no ha bajado, sus audiencias sigue teniendo los mismos espectadores, es verdad que cambia su cuota, pero los espectadores se mantienen en torno a los 2,1, 2,2 millones. Pero es que Broncano ha traído a muchísima gente a la televisión, se ha cuantificado ya. De esta semana respecto a la semana anterior hay 1 millón más de personas viendo la franja de Access, que es la que va entre las 10 menos cuarto de la noche y aproximadamente las 11 menos cuarto. Es lo que le ha permitido a Broncano crecer muchísimo y tener las audiencias que está teniendo. Además, es un perfil de audiencia pues bastante joven. La Revuelta, desde su segundo día, ya ha liderado en niños, ha liderado en jóvenes y ha liderado en adultos. Los únicos 2 targets en los que no consigue liderar son en mujeres y en mayores de 65 años. Todos los demás los ha conseguido dominar. Vamos a añadir una nueva capa de interpretación política a todo esto. Ya sabéis que en eldiario.es lo politizamos todo, porque todo es política, pero es que en este caso no hemos empezado nosotros. Esto es una tertulia entre Pablo Motos y sus colaboradores del Hormiguero cuando empezó a decirse que Broncano tendría un programa en televisión española. El problema es que Moncloa quiera acabar con Pablo Motos, porque me parece que en Moncloa esas cosas no se tienen que decidir. Se tienen que decidir muchísimas más que el hacer una maniobra con un contrato que se supone es absolutamente con unas condiciones no vistas hasta ahora para simplemente hacerle daño a este programa. José Precedo, director adjunto del diario.es. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué nos dice de la televisión y de España en general que La Revuelta se convierta en líder de audiencia en la primera semana de emisión? Bueno, sin echar las campanas al vuelo, lo que nos dice es la enésima prueba de que hay una España diferente a esa que se nos quiere vender como única. El Hormiguero ha tenido y sigue teniendo un público muy fiel, ha logrado cuotas de audiencia increíbles durante casi 2 décadas, pero de repente se ha visto que hay público para otro espacio muy diferente de lo que es ahora mismo el Hormiguero y para un público muy distinto. Se nos había vendido desde algunos medios, incluso desde algunos representantes políticos, que Pedro Sánchez había dado 28 millones de euros a Broncano para acabar con Pablo Motos. Bueno, ni era cierto que Broncano fuese a cobrar 28 millones, tampoco era cierto que Pedro Sánchez lo hubiese pedido, y lo que sabemos ahora, o lo que hemos visto, es que La Revuelta no es un programa al servicio de un gobierno o de un partido o de una serie de partidos. Incluso que La Revuelta no es un programa más político, bueno, político es todo, pero no es un programa más partidista que el actual Hormiguero. Con lo cual han caído todos esos mitos y toda esa campaña que se había montado antes incluso de ver el primer programa. Tampoco es que Pablo Motos quiera huir de su personaje, ¿no? Porque hizo coincidir el estreno de La Revuelta con una entrevista nada menos que a Victoria Federica de Marichalar y Borbón. Bueno, porque vivimos en una sociedad muy polarizada en todas partes. A partir de ahí, pues efectivamente estaba Victoria Federica diciendo que ella había descubierto la fideuà y cuando le preguntaron cómo la hacía, ella dijo que la pedía, que entra dentro de lo lógico, no lo hace solo Victoria Federica, lo hacemos algunos más. Pero mientras eso pasaba, en La Revuelta había un trono o 2 para cuando quisieran pasarse por allí algún miembro de la familia real, hablando de las amantes del rey emérito, de las juergas de Froilán. Y hombre, aunque solo sea por salud democrática, que en la televisión pública se hagan chistes sobre las amantes del rey emérito es sano. Ojalá se hubieran hecho chistes antes y no hubiéramos llegado a lo que hemos llegado y a lo que hemos descubierto después de décadas de opacidad sobre la Casa Real.
Esto conecta quizá con otro mantra, ¿no?, sobre el que Pablo Motos ha convencido a media España, con ayuda, claro. Esto de que ya no se puede hacer humor porque la gente se ofende y que, bueno, ya es que no se puede decir nada. Bueno, es que era bastante exótico escuchar a protagonistas del programa con más presupuesto de la televisión en una de las cadenas más ricas de España en la hora de máxima audiencia decir que no se podían decir cosas cuando las decían todas. Y hacían algunas que además no es que no se puedan hacer, de hecho las hacían, es que no se deberían hacer en el siglo XXI. Pero bueno, ese es otro tema. Y lo que demuestra la llegada de Broncano y su equipo es que el humor irreverente tiene cabida y tiene aceptación por grupos muy amplios de la sociedad y sobre todo entre la gente más joven. También es cierto que ahora se le va a medir cada chiste que haga, porque le están esperando, porque la tesis que se había montado es que este equipo va a cobrar prácticamente de la Moncloa por destrozar al PP y a Pablo Motos. Cosa que no es cierta según se ha visto, pero que se ha intentado instalar durante todo el verano. José Precedo, compañero, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos, vengo a contarte que a partir de ahora, si entras en Podimo los sábados, te vas a encontrar una novedad brutal. Los episodios de Nadie Sabe Nada en vídeo, en primicia, antes que en ninguna plataforma, cada sábado. Noticia importantísima para los seguidores del Nadie en el apartado de vídeo. Vídeo. Cámara, escucha. La cosa es que el sábado lo vais a tener en Podimo, el vídeo. A la 1 en punto. A la 1 en punto. Sí. Para la gente que no pueda esperar. Ansiosos. Ansiosos. Sí. ¿Cuándo? ¡Ya! Ya. Y recuerda que puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promo Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.